Hola, hola. Bueno, buenas tardes para todas quienes se van uniendo. Hace rato no hacíamos un live y hay varios temas en el cosmos y a través del tarot que podemos transmitir y sobre todo porque tiene correlación con algunos eventos planetarios que tenemos en el momento y es la retrogradación de Plutón que empieza a hacer unas revisiones a través la última entrada que tiene en Capricornio que representa el pasado. Tiene mucho que ver con nuestro árbol genealógico, con nuestra historia ancestral y con nuestras memorias. Así que para iniciar va a ser importante que hablemos de realmente lo que significa el concepto de constelar, que realmente es una exploración hacia unas memorias y hacia unos programas que creamos al momento de nuestro nacimiento, que son inconscientes, pero que van condicionando y determinando también la forma como vivimos, cómo hablamos, cómo nos vinculamos, cómo desarrollamos actividades, desarrollamos proyectos y que se va convirtiendo también en esa milla, en esa dirección a la cual nosotros necesitamos cumplir y desarrollar diferentes facetas de nuestra vida, ¿cierto? Así que, ¿cómo va a ser posible, cierto, que nos adaptemos a la nueva era de Acuario si no estamos dispuestos a dejar morir también el pasado, ¿cierto? Y Plutón es una de esas energías que nos lleva siempre a indagar, ¿cierto? Es un destructor y un constructor de realidades. Precisamente en el momento que nosotros estamos en esos espacios puntuales de hacer cambios, de hacer nuevos planteamientos, de tomar nuevas decisiones, donde la herencia ancestral toma muchísima importancia. Así que más allá de lo que nosotros deseemos hacer, con qué frecuencia nos encontramos en momentos de nuestra vida donde sentimos que necesitamos un cambio, que lo deseamos, que incluso tenemos herramientas, tenemos recursos, así como el mago en el tarot, que decimos, pero tengo recursos, tengo herramientas, tengo una trayectoria, tengo una autoestima, o sea, empiezo a reconocer muchísimas cosas en mí, pero no soy capaz de dar este paso, no me siento capaz de hacerlo. Y más allá de que sea una justificación o que sea una excusa, están los programas y los patrones inconscientes que heredamos del clan. Pero cuando reconocemos que tenemos toda nuestra disposición para dar ese paso, porque ya se están actualizando unas metas y unos objetivos a futuro, porque quiero vincularme sentimentalmente de una forma nueva, porque quiero hacer un viaje, ¿cierto? Porque, no sé, empezamos a sentir que tenemos un deseo de cambio, pero en el fondo hay algo que sentimos que no nos lo permite, ¿sí? Y por eso es tan importante reconocer qué es lo que nosotros heredamos del clan. No solamente heredamos posesiones, también heredamos información. Y esa información inconsciente termina de alguna manera limitando. No porque todo lo que descubramos y lo que heredemos del clan sea malo o sea negativo, sino que en esos momentos cruciales y sobre todo porque a nivel astrológico el nodo norte que representa el propósito está en Aries, aquí hay un llamado a la independencia, a la individualidad, a la autonomía, a relacionarnos mejor con nosotros mismos, a priorizarnos en una cantidad de situaciones donde antes no lo hacíamos, donde el llamado también es a conocernos de una manera nueva y a superar unos miedos y unas inseguridades, terminamos dándonos cuenta que hay mucho, ¿cierto?, de esos bloqueos y de esos anclajes que tienen que ver básicamente con esa herencia del clan. Así que este sea también un espacio de reflexión para que observemos con nuevos ojos nuestra familia, nuestro clan, nuestros ancestros, las memorias, las historias que nos contaron los abuelos y lo que nosotros también vamos observando como patrones repetitivos dentro del clan, sea que lo estemos viviendo, lo estemos repitiendo nosotros en nuestros procesos de vida o sea que lo observemos en otros miembros de nuestra familia, ¿sí? Porque el tarot es un medio también para observar nuestra historia familiar. En este momento
donde no solamente a nivel astrológico, sino que la energía del momento nos está invitando a ir mucho más allá, ¿cierto? Y para ir un poco más allá, para poder caminar un poco más la milla extra, pues necesitamos también afrontar unos nuevos retos y unos nuevos desafíos y permitirnos explorar nuevas facetas de nosotros mismos. Entonces, con el tema de las constelaciones se vincula de una forma maravillosa con el tarot, porque el tarot sirve como espejo. Cada uno de los arcanos del tarot van manifestando una energía particular, ¿sí? Y el tarot precisamente hace unas invitaciones maravillosas a explorar precisamente, ¿sí?, esas memorias, ¿sí? Desde hace muchísimo tiempo yo tuve conocimiento de esta herramienta, pero seguramente, así como me sucedió a mí, le ha sucedido a muchas personas que han sentido resistencia, incluso miedo, ¿sí? Pero de algún modo entrar a indagar en estas memorias del clan familiar asusta, ¿cierto? Asusta. Pero no es por la herramienta, ¿sí? No es por este medio de exploración que elegimos, sino básicamente porque cuando lo hacemos nos damos cuenta de que no somos seres tan libres como pensábamos que éramos, ¿sí? Que todas las decisiones que tomamos en la vida no fueron tan autónomas, sino que inconscientemente fueron condicionadas por esos programas y esos patrones y esa memoria del clan. Tuve un caso hace un año más o menos. Conocí a una mujer que trabaja gestionando, ¿cierto?, ayudando a otras mujeres en su parto. Y dentro de su proyecto de vida quería ir un poco más allá, ¿cierto? Sentía que todavía tenía, digamos, como un potencial para seguir desarrollando su actividad. Y llegó a los acompañamientos terapéuticos y empezamos a observar también qué regalos y qué bendiciones también recibía del clan, porque no todo es malo, ¿cierto? Dentro del tema de las constelaciones familiares nosotros heredamos cosas muy buenas, habilidades, talentos, etcétera, pero también pues dentro del equilibrio también hay unos conflictos por resolver. Dentro de ese acompañamiento observamos que había un ancestro, una tía, ¿sí?, que había muerto en el parto y no había podido criar a sus hijos. Y descubrimos que a través de su propósito y de lo que ella estaba desarrollando a través de su actividad actual, ella estaba reparando, ¿sí?, esa experiencia de vida de los ancestros. Lo que quiero decir es que posiblemente el propósito de vida que tú hayas elegido sea una reparación o sea una repetición también del clan. Es muy posible, ¿sí? Eso solamente lo vamos a poder determinar observando nuestra historia personal. Pero a lo que voy es que el miedo más grande detrás de avanzar y profundizar en el tema de constelaciones no es las historias y las experiencias con las que nos vamos a encontrar, porque de algún modo todo eso ya está en nosotros, ¿sí? Inconsciente o no, está en nosotros. El miedo radica en saber, ¿cierto?, qué tan libres o no hemos sido. Y esa fue una de mis mayores descubrimientos cuando también estuve explorando y trabajando en mi propio árbol, y es que me di cuenta que a veces nuestra adultez, el haber conseguido ciertos logros en la vida, el haber superado ciertas cosas, claro, eso va a fortalecer enormemente nuestra autoestima, pero también nos lleva a unos egos, ¿cierto?, que es necesario también pulir, y este proceso a través del árbol te hace dar cuenta que tú eres un miembro que sirve al clan, ¿sí? Y que todo lo que tú haces no es por ti mismo, es por un propósito mayor. Y ese propósito mayor tiene que ver muchísimo, ¿cierto?, con esas raíces. Entonces, ¿por qué es tan importante observar nuestras raíces familiares en momentos tan determinantes de nuestra vida cuando queremos hacer los cambios más importantes? Porque si a veces nos encontramos con unos bloqueos a los que no le damos una razón ni un porqué, aún teniendo todos los recursos y todas las herramientas a la mano, no encontramos la razón ni la lógica en dónde radica ese impedimento, seguramente, ¿sí?, como lo mencionaba ayer en un post, tiene que suceder lo mismo que él come galletas, ¿cierto? En su avance, si se encuentra con un bloqueo, pues o se queda ahí bloqueado o pues no queda otra sino que regresar y resolver.
¿cierto? Esto no quiere decir que todos como miembros del clan estemos llamados a atender estos procesos, a comprenderlos, a explorarlos, a sanarlos, a darles un significado diferente, no necesariamente, pero sí seguramente dentro de esas generaciones y esos descendientes pues nacerá alguien, ¿sí?, que tome la batuta, que sienta el llamado y que lo lleve a cabo. Entonces, el tarot sirve como espejo de esas experiencias del árbol. Y a veces observamos las experiencias del árbol como si fuera algo allá, ¿cierto? Que está en el pasado, que se trata de mis abuelos, se trata de mis padres, de mis tíos, de mis hijos, etc. Pero yo soy el árbol. Toda esa memoria vive en mí. Sea que yo tenga conocimiento o no de esa información, yo soy la representación fiel de todas esas memorias. Entonces, va a ser muy importante que nos demos la posibilidad de explorar como medio, ¿sí?, no solamente el tarot, la astrología en combinación con las constelaciones familiares o la herramienta en sí como tal, para explorar y encontrar respuestas a pues, esas posibles limitaciones que nosotros podamos tener en cierto momento de la vida. Hablábamos que lo que nosotros heredamos del clan pueden ser programas positivos y pueden ser conflictos, porque hay unos llamados de atención y de sanación muy, muy bonitos también. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las herencias, los regalos, lo positivo, ¿cómo podemos nosotros identificarlo en nuestra vida? Es muy fácil, ¿cierto? Las facilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Los logros, los éxitos, el liderazgo que podamos desarrollar en nuestros proyectos, con las personas, la capacidad que tenemos de compartir, ¿cierto?, nuestro conocimiento, de enseñar, nuestros recursos económicos. Y me gusta mucho resaltar esta parte porque también tuve la experiencia cuando inició todo este boom de constelaciones, encontrarme con muchas personas afanadas y ansiosas por revisar su árbol, por querer descubrir qué era lo malo que había en él, como con ese deseo como de me quiero desprender de lo que me limite. Y eso también lleva a unas polaridades, ¿cierto? Y cuando hablo de polaridades es de ubicarme en unos extremos, de decir, por ejemplo, entonces voy a cortar estas relaciones, me voy a distanciar definitivamente de algún familiar, de desvincularme de una relación, es que ellos son los que me limitan, ¿cierto? O sea, se empiezan también a explorar unas posiciones también muy, muy egoicas, ¿cierto? De las situaciones, y por eso mencionaba que yo también soy el árbol. Todo lo que yo veo afuera, todo ese desorden, esas repeticiones, esos conflictos también que yo veo afuera, eso también está en mí, ¿sí? Que no haya llegado yo a ese momento de mi vida donde eso se detone, si yo me enfrente a una situación similar, que me lleve a escuchar ese llamado y trabajarlo, resolverlo y sanarlo, es distinto, pero eso sigue ahí, ¿sí? Y en muchas ocasiones también transmití la información de esto no se trata ni de cortar relaciones, ni de distanciarnos, finalmente estás en libertad de hacerlo, pero el trabajo y el llamado y la misión realmente es a sanar, ¿sí? Porque lo que nosotros también recibimos como conflictos es lo que el árbol no ha podido resolver. Y eso se va a seguir, ¿sí?, heredando y transmitiendo a través de generaciones y generaciones. Entonces, hay unos llamados, ¿cierto?, a ser muy respetuosos también de nuestra memoria. Es muy fácil observar unas experiencias desde nuestra posición y desde nuestro lugar que nos llevan a distanciarnos también de comprender que unos ancestros vivieron unas experiencias en unas condiciones diferentes a las mías, en una época diferente a la mía. Si lo llevamos, por ejemplo, al tema de las mujeres en generaciones anteriores estaban bajo un yugo masculino, ¿sí? Sus condiciones y su independencia y su valor era completamente cuestionado, es algo muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, lo más importante en este proceso es no generar unos juicios, ¿sí?,
sobre esas experiencias, porque eso no es verdaderamente lo que necesita el clan. El clan necesita nuestro amor y nuestra comprensión. Premonición Libre, libro, nos comparte. Hay una frase de un escritor mexicano llamado Sergio Pitol que me gusta mucho y dice: soy mi abuelo y quiénes serán mis nietos. Es hermoso y me llega al corazón porque han sido mis abuelos, ¿sí? Precisamente mis guías espirituales en todo este viaje ancestral y son a ellos a quien también les debemos una honra y una jerarquía que se ha venido perdiendo con el tiempo, y ellos son los que nos comparten toda la sabiduría del clan. Así que dentro de esa herencia que nosotros recibimos hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Dentro de esos conflictos que podemos observar más negativos, está el tema de las adicciones, ¿cierto? Está el tema de los abortos, está el tema, por ejemplo, de los hijos ilegítimos, están los temas de sexualidad, están los temas, por ejemplo, de los exiliados, los que piensan distinto, ¿sí? Y también están pues todos estos abuelos, ¿cierto? Que pues van entregándonos también unos conceptos muy desactualizados, muy rígidos, demasiado estructurados, que han coartado también la libertad de sus miembros. Hoy precisamente en una clase de interpretación de carta natal observábamos el mapa de una estudiante y le está costando, ¿cierto? Le está costando desarrollar un proyecto holístico del cual ha venido estudiando, se ha venido preparando, o sea, ya en su hoja de vida tiene una cantidad de información y ya está sintiendo, ¿cierto? Ese llamado a, bueno, ahora ya hay que empezar a, pues, a llevarlo a la práctica, ¿cierto? A hacer consulta, a desarrollar mapas de ruta, procesos de sanación, y se está sintiendo muy cohibida porque hay unas inseguridades que se han venido evidenciando. Y cuando empezamos a observar su carta natal, descubrimos una posición de Saturno que representa a los abuelos en esa parte de astrogenealogía, y reconocimos unos juicios y unos diálogos demasiado fuertes de no eres capaz, no puedes hacerlo, y pasa como todo, ¿cierto? El inconsciente va grabando toda esa información hasta que llega un momento y se lo cree, y era el ejemplo que daba ahorita, o sea, tiene toda la información, tiene todo el conocimiento, tiene toda la preparación, pero aquí se encontró con una limitación que tiene que ver con un sistema de pensamiento, ¿sí? De una abuela, ¿sí? Y ahí ya encontramos una lealtad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso a hacer? Pues aparte de tomar conocimiento, porque tomar conciencia no es igual a tomar conocimiento, yo puedo tomar conocimiento de una experiencia y puedo decir, ok, ya sé de dónde surgió, ya sé dónde es la raíz, puedo identificar, ¿cierto? Con qué ancestro y con qué experiencia yo estoy siendo leal. Muchas veces puede ser un ancestro que ni siquiera yo conocí, yo puedo encontrar en el árbol tíos o primos, ancestros muy lejanos, pero esa memoria y ese sistema sigue tan presente como en cualquier otro momento. Entonces, tomar conocimiento de esa información, sí, es muy importante. Yo necesito conocer esa raíz, de dónde surge, cuál fue la experiencia que vivió ese ancestro que lo llevó a asociar ese pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, a través de mi linaje, una de mis tías, desde pequeña, al verse rodeada de tantos hermanos y que a causa de una enfermedad temporal de mi abuela, tuvo que hacerse cargo en ese momento de los hermanos, ella asoció desde muy pequeñita que no quería tener muchísimos hijos, ¿sí? Entonces a lo que voy es que dependiendo de las experiencias que nosotros vayamos viviendo, vamos haciendo también asociaciones de lo que queremos y de lo que no queremos. Ese guión mental queda registrado en el árbol, ¿sí? Y más adelante, en generaciones siguientes, otros ancestros pueden ser leales a ese guión, y si es una persona que en su vida quiere tener hijos, quiere ser madre, puede empezar a presentar problemas de fertilidad, etcétera, etcétera. O sea, esto realmente es
una indagación necesaria que nosotros necesitamos hacer. Esto ya no se trata de el pasado, en el pasado quedó, no, el pasado sigue tan presente y tan vivo como nosotros estamos aquí, ¿cierto? Y constantemente están delineando, ¿sí?, nuestros deseos, nuestras actividades, nuestras decisiones. Entonces, esto se trata de que nosotros logremos ser más autónomos, ¿sí?, más libres, en el sentido de, finalmente, las decisiones que nosotros hicimos, ya las hicimos antes de venir, al menos las más importantes, ¿sí? Ya el resto de subdecisiones que vamos generando en el camino hacen parte de esas decisiones preliminares. Pero no implica, ¿cierto?, que pues, nos desapeguemos o nos justifiquemos, ¿cierto?, en que esta es nuestra forma de vivir y esto es lo que nos tocó vivir, porque sí tenemos la capacidad de hacerlo distinto. Cuando observamos esos conflictos en el clan, cuando lo hablamos y lo observamos desde conflictos negativos, esas enfermedades que se repiten, estas locuras, estas adicciones, estos engaños, estos fraudes, todo lo que empezamos a observar dentro del clan es algo no resuelto en el clan, sea porque directamente lo estemos viviendo o lo esté viviendo un miembro del clan. Entonces, hasta que llega, ¿cierto? Hasta que llega en el camino una generación donde nace una niña y recibe esa información. Empieza a verse a un nivel mental, físico o emocional afectado por esa memoria y ahí tiene, ¿cierto? Al vivir esa experiencia hay un llamado muy personal, ¿sí?, como una elegida por el clan para revisar, reajustar, sanar e integrar ese proceso personal. Que a la final termina siendo una elección, sí, cada uno tiene la elección de hacer algo al respecto o no, ¿cierto? De dejarlo así como está, pero también con la salvedad de que eso va a ser un tema repetitivo, ¿cierto? O nos cansamos de seguir repitiendo, de seguirnos observando como ese hámster en la rueda que sigue ahí dando vueltas, que las cosas no avanzan, que las cosas no se desbloquean, que sentimos que no estamos como en control de lo que podemos controlar en nuestra vida, que básicamente son nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma también de vivir nuestras experiencias. Sí, finalmente eso termina siendo una decisión muy personal y pues muy respetable también. Si es lo que heredamos también del clan, hay algo más que se le da el concepto en las constelaciones familiares de proyecto sentido. Y es que también al momento de nacer, nosotros vamos recibiendo, ¿sí?, un programa de nuestros padres, de nuestra madre y de nuestro padre. Y aquí se vincula nuestro linaje masculino, nuestro linaje femenino, y es básicamente cuando los padres comienzan a proyectarnos una emoción, una situación, un conflicto, una intención, un drama, ¿sí?, que se desarrolla en el proceso de concepción, de gestación, de nacimiento y hasta aproximadamente los 3 años, ¿cierto? Entonces, esto radica muchísimo y lo observamos cuando empezamos a observar unos ciclos repetitivos, unos patrones, ¿cierto?, a nivel de nuestras relaciones. Todo eso tiene muchísimo que ver, ¿sí?, con la emocionalidad, ¿sí?, que se vivió durante ese periodo de tiempo. Y eso también queda registrado y llega en nuestra memoria. También nosotros heredamos lo que no se ha dicho, lo que es un secreto en el clan, ¿sí? Y existieron muchos ancestros que vivieron situaciones que de pronto les generó vergüenza, decidieron que eso no se iba a hablar, de eso no se iba a hablar, esto nadie lo va a saber, o lo taparon, ¿cierto? O lo ignoraron, o no se hicieron responsables de las consecuencias de esos actos. También posiblemente herencias, ¿sí?, donde algunos aprovecharon el recibir unas herencias cuando vieron otros miembros del clan a los que tenían derecho, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo no dicho, ¿sí?, también nosotros lo heredamos, ¿sí?
Y en algún momento en el camino de nuestro proceso de vida, de acuerdo a las lecciones y a los aprendizajes con el que nos topemos en el camino, ¿sí? Se van abriendo puertas de entendimiento y de comprensión cuando nos damos la oportunidad de comprender esa historia familiar anterior. Haciendo un recordatorio con Alejandro Jodorowsky, él menciona, esa exploración de nuestra familia puede ser un mapa del tesoro o puede ser una trampa mortal. Y creo que eso depende también muchísimo de la intención que nosotros elijamos para indagar ese árbol genealógico. Recuerdo que cuando teníamos todo este boom y todo el mundo hablando de constelaciones familiares y que hay que constelar la familia porque la familia nos está deteniendo nuestro crecimiento, porque nos está limitando, y eso se generó un boom increíble, esto terminó siendo tan abrumador porque el viaje y la exploración a través del árbol genealógico es intencional. Yo requiero de una intención a trabajar. Si yo voy a entrar simplemente a excavar, ¿cierto? A revolver toda esta memoria, hay que tener en cuenta que todo movimiento que yo haga en el árbol es un movimiento emocional que yo estoy haciendo en mí, ¿sí? Entonces, lo más adecuado y sobre todo terapéuticamente hablando es que cuando nosotros podamos sentir ese llamado de explorar algo en el árbol es porque hay un propósito, ¿sí? Sea porque ya estoy cansada de sentir que las parejas me abandonen y yo quiero ir a trabajar ese proceso de mi árbol, ¿sí? Quiero ir a observar cómo fueron esas relaciones que se desarrollaron y entablaron las mujeres de mi familia, quiero ir a comprender qué sucedió, ¿sí? Y quiero también abrazar esa experiencia en mí y darme la oportunidad, ¿sí? De darle un giro distinto, de cambiar esas creencias, de liberar un dolor, unas memorias y de empezar a reconocerme como una mujer mucho más valiosa, también como para vincularme desde un lugar emocional mucho más maduro, ¿sí? Pero esto no se trata de ir y empezar que, bueno, lo que salga para solucionarlo, no. Porque ya hemos venido evidenciando que todos estos movimientos energéticos tienen un tiempo de proyección en el futuro donde empezamos a evidenciar esos cambios. Entonces puedo hacer el día de hoy un movimiento de ir a observar una experiencia en mi árbol, pero va a ser por allá dependiendo porque el proceso para todos va a ser distinto, pero va a ser por allá 20 días, un mes, donde yo voy a empezar a sentir, ¿cierto?, esa alteración y esa sanación de esas memorias. Y no sabemos cómo se vaya a expresar, no sabemos si se vaya a expresar en una afectación física o en una depresión o en una ansiedad, pero de alguna manera también los procesos de sanación vienen a salir, ¿cierto?, a través del cuerpo, porque ahí es donde están registradas esas memorias. Entonces, necesitamos darnos el tiempo de atender esos procesos y la mejor manera es hacerlo con respeto. Si yo empiezo simplemente a constelar y a revisar y a sacar una cantidad de información, pues entonces me voy a encontrar, ¿sí?, unos meses más adelante en unos embudos, ¿sí?, que no voy a saber cómo manejar, ¿sí? Y eso también va a empezar a crear unos desórdenes en mi vida actual porque no me he preparado con respeto también pues para atender estos procesos del árbol y pues especialmente en mi vida. Dentro de todo lo que nosotros heredamos en el árbol, a través de los padres, a través de lo no dicho, a través de toda la experiencia del linaje de nuestras mujeres, de los hombres de nuestra familia, de nuestros abuelos, etc., nosotros podemos ser repetidores o reparadores, ¿sí? Como el caso que conté ahorita. La tía murió en el parto, no pudo criar a sus hijos, pero su sobrina actualmente apoya y guía a madres gestantes en su labor de parto y está especializándose en crianza consciente. Entonces ahí ya hay una reparación, ¿sí? Pero también podemos ser repetidores de una experiencia, de una vivencia, de un guión mental, etcétera, etcétera, ¿cierto? Premonición dice, muy identificado con lo que dices, la novela Premonición de Fabio Forero Agudelo narra la historia de un joven que busca superar una crisis de identidad a través de la sanación de su árbol genealógico, ¿cierto? Y Premonición, quiero agradecerte por tu participación porque lo que hablaba ahorita de
el nodo norte, que es el propósito del alma, está en Aries y Aries representa el yo, ¿sí? Entonces, este es un año donde muchos hemos vivido y estamos viviendo unas crisis de identidad, ¿cierto? Y con todas las crisis de identidad llega un desorden, llega una pérdida de sentido, llega un ya no le saco gusto a mi trabajo, ya no sé si eso es lo que verdaderamente quiero hacer, ya no sé si te amo y quiero estar contigo, ya no sé si quiero tener hijos, en fin, ¿cierto? Pueden salir una cantidad de dinámicas a flote y de temáticas a flote cuando estamos atravesando una crisis de identidad. Incluso dentro de toda esa noche oscura del alma empezamos con pensamientos incluso suicidas, quiero morir, no le encuentro sentido a la vida, no sé para qué estoy aquí, para qué vivo, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que cuando estamos observando estas crisis y estos movimientos, eh, hay unos tránsitos, hay un tránsito principalmente en nuestra vida que tiene que ver mucho con Plutón, porque Plutón es un destructor y un constructor de realidades, y nos lleva también, ayuda, valida también, ¿cierto? Esos procesos que nosotros necesitamos vivir. Y lo que tú sientes como me quiero morir, ¿sí? No se refiere a una muerte física, ¿sí? Se refiere a unas muertes del yo, se refiere a unas muertes de tu identidad, de quién has sido, ¿sí? De a lo que te has dedicado, de cómo te has vinculado hasta este momento de tu vida. Entonces, sí, es muy, muy acertado que empecemos a explorar unos sentimientos y unos deseos de muerte, pero también quiero decirte, y bueno, cada caso es distinto, obviamente, pero generalmente estas crisis se dan porque el alma también está buscando y está haciendo un llamado para que tú le des muerte a tu antiguo yo, ¿sí? Y por eso, cuando nos enfrentamos a momentos donde quiero hacer algo distinto, pero no sé qué quiero hacer, ¿sí? Eh, quiero irme del país, pero tengo miedo de hacerlo porque entonces no sé qué vaya a pasar allá, no sé si tengo los suficientes recursos, cómo me desapego de lo que ya he construido como si no valiera nada, como si fuera en vano. Plutón nos lleva y nos enseña precisamente pues a observar esas limitaciones, ¿sí? Y terminamos nosotros siendo nuestra propia limitación, terminamos siendo nosotros el que sigue y termina bloqueando pues ese avance en nuestra vida. Esas noches del alma, hay dos cartas en el tarot que amo profundamente trabajar con ellas, pero que en una lectura, ¿sí? Generan mucho miedo y mucho temor, porque solamente el hecho de ver las ilustraciones ya nos lleva a unos aspectos negativos importantes y sobre todo asociarlo como a procesos muy, muy drásticos en nuestra vida. Por un lado, la torre es una energía supremamente positiva porque la vida también apoya nuestro proceso y nos quita, ¿sí?, lo que ya no necesitamos, lo que ya no es perdurable en el tiempo, lo que ya cumplió una función. Aunque nosotros egoicamente, ¿sí?, como todavía en esa posición de querer controlar y saberlo todo, decimos, no, pero es que yo esto todavía lo necesito, ¿cierto? Entonces ahí se generan unos desapegos. Esta carta de la torre representa en nuestro mapa natal a Urano, ¿sí? Urano como el rayo que simplemente llega a generar cambios disruptivos y tú no tienes tiempo ni de cerrar y abrir los ojos, ¿cierto? Simplemente llega y aunque al principio tú puedas abrazar esa energía o esa experiencia como algo supremamente aterrador, eh, lo que decía, todo va teniendo sentido después, es realmente benéfico, ¿sí? Porque está mutando, está puliendo nuestra vida, ¿sí? Y está quitando la maleza, lo que realmente ya no sirve y lo que ya tampoco es útil para crecer. Pero adicional también tenemos a la muerte. Y la muerte, a través de la astrología, representa a Plutón. Y Plutón destruye, ¿sí? Pero también construye. Y Plutón nos enseña esos intercambios, esas transacciones. Estamos iniciando la era de Acuario.
esa entrada de Plutón en Acuario ya en enero ya marca, ¿cierto? Que ya las cosas no van a volver a ser como antes. Si afuera nada vuelve a ser como antes, nosotros ya no vamos a poder ser los mismos. Entonces, la mayor parte de las resistencias que yo como terapeuta observo, indagando en el árbol, en las memorias, en el clan familiar, es que más allá de lo que descubramos como información, aquí el miedo es a descubrir que después de tomar conocimiento de esa información, ya no podemos hacernos de la vista gorda. Ya no podemos hacer de cuenta de, ay no, no lo escuchamos, no lo sé, y seguir mi vida como si nada. No es posible. No es posible. Ya ahí o tomas tu lugar, ¿sí? Asumes un liderazgo personal y te permites manifestar de un modo diferente tu vida, ¿sí? O la misma ola te va a arrastrar también porque ya no está disponible ciertas elecciones que teníamos antes, ¿cierto? Y eso no se trata de dramatizar, sino también de ser muy realistas en el proceso. Y nuestros ancestros también pueden ser unos guías, ¿sí? Espirituales muy importantes que nos van a ayudar a transitar esos aprendizajes, ¿sí? Los miedos terminan siendo facetas no exploradas de nosotros mismos. Y si no lo hemos explorado, pues ahí tenemos una invitación interesante de ir creando un plan para superar unos miedos, para afrontar unas inseguridades. Ese nodo norte en Aries que nos está invitando, ¿sí?, a superar unos miedos que vienen de tiempo atrás, ahí va a estar durante todo el año, hasta enero del 2025, en nuestra zona Aries, así que no es algo que tengamos que hacer hoy, pero como el elefante, ¿cierto? A paso firme, pero continuo, ¿sí? Porque un año también se puede ir muy, muy rápido. Entonces, el tarot y cada uno de los arcanos sirves para ilustrarnos esas experiencias, para contarnos unas historias, para sentirlas, para ponernos nosotros también en el lugar, ¿cierto?, de aquellos que tuvieron menos fortuna que nosotros, menos oportunidades que nosotros, y si parte de lo que es nuestra vida hoy puede ser útil y ayudar a que el árbol se sane, porque asimismo las generaciones futuras de mi familia pueden vivir mejor, de una forma más sana, más próspera, más conscientes del cumplimiento de sus deseos, de sentir que pueden lograr todo lo que quieren, de sentirse insatisfechos con su vida, pues bueno, ahí está la pregunta que tenemos que responder, ¿cierto? Evidentemente, de que nosotros indaguemos en el árbol, exploremos. A veces en las mismas conversaciones entre los miembros de la familia nosotros nos vamos dando cuenta de cómo esta persona, aquella persona va repitiendo una situación particular. Y esa es la clave, ¿sí?, que nos ayuda a comprender también esas repeticiones del árbol, porque esas repeticiones es un patrón, ¿sí? Si hay algo que se repite es porque ahí hay algo que no se ha resuelto. Pero también hay muchas formas en mi cotidianidad de cómo yo puedo saber si esos programas, si esos patrones, si eso que yo heredo del clan me afecta negativamente, ¿cierto? Y uno es el tema de la culpa, lo que nos genere culpa, ¿sí? Ahí hay algo no resuelto en el clan. Sentimos que no podemos pensar, sentimos que no podemos hablar, sentimos que no podemos opinar, que no podemos hacer las cosas diferente a como lo hace nuestro clan. Todos esos deberías hacer tal cosa, deberías decir tal cosa, deberías irte, deberías estudiar, todos esos deberías son condicionamientos del clan, ¿sí? Y generan culpa porque nos hacen esclavos a hacer lo que los demás esperan de nosotros. Y terminamos viviendo nuestra vida tratando de cumplir y satisfacer unas expectativas que incluso pueden ser exageradas, sobrevaloradas, ¿sí?, de lo que los demás tienen sobre nosotros mismos. El caso que les contaba de la estudiante en la clase de interpretación de hoy, ella me decía, Moni, pero es que eso me da muchísimo miedo, me da muchísimo miedo.
Y la pregunta sería, ¿de dónde surge el miedo? ¿El miedo por qué? Y todo este tema con la culpa es que sentimos que si pensamos, hacemos y actuamos diferente a como espera nuestro clan, vamos a perder el amor, ¿sí? Y una de las órdenes del amor en las constelaciones es el sentido de pertenencia. Y si yo pienso distinto y hago las cosas distinto, me van a exiliar, ¿sí? No voy a poder seguir perteneciendo al clan. Y en consecuencia, eso va a afectar el amor, me van a dejar de amar, ¿sí? Y esa es uno de los procesos que se desarrolla y se trabaja a través de un acompañamiento terapéutico, porque el hecho de yo tener la libertad de ser quien deseo ser no tiene por qué ser consecuencia del amor de mi familia, todo lo contrario, ¿sí? Pero si el guión de mi familia está basado en que si tú haces las cosas diferentes a como yo te digo, te exilio y ya no eres mi hija y ya no eres mi pareja y ya no eres lo que sea, entonces eso genera tanto miedo, ¿sí? Esa exclusión, esa falta de pertenencia, que yo sigo ahí viviendo mi vida bajo una obligación, ¿cierto? Obligada a hacer lo que los demás esperan y eso está coartando mi posibilidad de libertad, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tengo que conocer esas dinámicas internas, pero sí hay patrones, conductas y comportamientos que me indican que hay unas lealtades tan fuertes porque el clan limita mi expresión, ¿sí? Y puede limitar mi expresión de muchísimas maneras. La otra, por ejemplo, también es el que limita el realizar algunos cambios. Ya lo hemos venido hablando durante todo el live, pero hay un tema particular y fue en el último live que hablamos con Tu Cuerpo Amado Europa, que estuvimos tocando el tema de los desarraigos. Y esto me llevó a recordar que cuando estuve profundizando en mi árbol encontré muchos ancestros inmigrantes, ¿sí? Ancestros que tuvieron el valor y la valentía de cruzar las fronteras familiares, ¿sí? Incluso con unas lealtades de unión muy fuertes, ¿sí? De mantenernos unidos, porque esa también es una de las lealtades más comunes dentro de los clanes. Si nos mantenemos unidos como una manada, juntos, vamos a estar seguros, nos ayudamos, vamos a tener todo lo que necesitemos, no vamos a tener riesgos. Es incluso, me acuerdo de una película que se llama Los Croods, no sé si la han visto, pero tiene una temática similar, ¿cierto? Es en manada, juntos, haciendo todos lo mismo, en la misma rutina, pensando igual, etcétera, etcétera, todos vamos a estar seguros. Aún con unas lealtades de unión muy fuerte dentro del clan, tuvieron algunos ancestros el valor de cruzar esas fronteras familiares, no solamente familiares, sino de país, ¿sí? Y cruzaron el Atlántico y construyeron su vida. Incluso fue una experiencia muy bonita porque fue una combinación de lectura, de tarot, pero también había un ejercicio ahí de canalización muy, muy hermoso. Y pudieron hacer su vida en su país y desarrollar una profesión y crear una familia, y etcétera, etcétera. Al final de la vida de uno de estos ancestros, murió con una tristeza, porque nunca pudo regresar a su país de origen, nunca pudo volver a ver a su familia, especialmente a su madre. Y en el momento de la muerte, aunque tuvo una vida maravillosa, o sea, es decir, tuvo una vida con muchos regalos, muchas facilidades, mucho amor, mucha abundancia y estuvo rodeado de hijos hasta el fin, hasta su último momento, el último pensamiento de este ancestro antes de morir fue, a pesar de toda esta felicidad, no vale la pena, lo anoté, nada compensa el que no vuelvas a ver a tu familia. Y son estos pensamientos, estos guiones de pensamiento que quedan tan marcados en el clan, que afecta las generaciones futuras. Y cuando un ancestro nace, se desarrolla y llega a un momento crucial de su vida donde se vea obligado
por ejemplo, por un tema de trabajo, de tener que irse fuera del país, o por una elección propia porque siempre ha soñado con viajar, con expandirse, con hacer otras cosas distintas, es ahí en esos momentos donde estos guiones, estos programas se activan, ¿sí? Se activan y empiezan a crear una limitación y empiezan a activar unos miedos de, sí, quiero irme, sí, eso es lo que yo deseo, Aries, el deseo, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero, sí, claro, es que eso es lo que yo quiero vivir, pero también en el fondo hay un miedo tan profundo de dejar lo que nos importa, y es la familia. Y tú puedes decir, no, pero tengo con qué comprar el tiquete, tengo a dónde llegar, tengo un trabajo, o sea, tengo todas las condiciones para hacerlo, pero no entiendo por qué empiezo a experimentar un miedo tan profundo que me impide dar este paso. Y observé en diferentes miembros de mi clan ese miedo a cruzar fronteras, ese miedo a cruzar fronteras, ese miedo a volver a abrirse en caminos solos, ¿sí? Es como que esos ancestros sintieron que aunque tuvieron el valor de hacerlo, ¿sí? También generó una tristeza muy, muy profunda por no regresar, ¿sí? Y eso es debido a esa lealtad tan fuerte de la unión familiar, ¿cierto? Y estas lealtades de unión están comunicando, es que si te vas muy lejos te puede pasar algo, es que si te vas muy lejos no sabemos cuándo nos vayamos a volver a ver. Entonces, ¿por qué tomo el tema de los desarraigos? Porque los eventos astrológicos que tienen que ver con Acuario vienen a recordarnos que la destrucción de esas memorias de Capricornio que representan el pasado, ¿sí? El pensamiento antiguo del clan, necesitan ser destruidos porque el concepto de hogar necesita ser actualizado, el concepto de volver a generar, conectar y enraizar memorias necesita ser actualizado, porque nuestro sentido de hogar no se puede limitar a mi país, a mi familia, a mi núcleo únicamente. El mundo es mi hogar. Y la conciencia magenta, que magenta es el color espiritual del año 2024 y el que da la bienvenida también ya con una conciencia a la era de Acuario, el magenta trae el poder de la trascendencia y es el trascendernos a nosotros mismos y lo que viene con nosotros, ¿cierto? Todas esas memorias tienen muchísimas actualizaciones y nosotros vamos a tener, porque esto es un proceso evolutivo que sí o sí necesita ser cumplido, desprendernos, ¿cierto? Desprendernos, destruir, ¿cierto? La forma como nosotros nos hemos conocido, ¿sí? La forma como nosotros nos hemos observado durante tanto tiempo. Eso que tú te dijiste cuando salías de la universidad, que tú querías ser dentro de 20 años, eso ya está en decadencia, ¿sí? Ya este es el momento de darnos el permiso de nuevas decisiones, ¿sí? Aunque eso implique ir en contra de los deseos del clan, ir en contra de los deseos de mi pareja, ir en contra de lo que mis hijos esperan de mí, etcétera, etcétera. Incluso reevaluar nuestros roles, ¿sí? Los roles de padre, los roles de madre, ¿cierto? Abnegadas, sufridas, con hijos que ya superan los 30 años, pero que todavía los siguen tratando como si fueran unos niños, etcétera. Es decir, ¿qué roles, ¿sí? Estoy yo todavía expresando y viviendo que ya caducaron, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser necesario para poder abrirme a la capacidad de adaptarme a lo que la nueva era trae. ¿Cierto? El pasado también representó el control, el deseo de controlar, de tener una seguridad económica, una seguridad financiera, una seguridad emocional, como si la vida fuera una línea estática, ¿sí? Una línea estática. Y desde ahí aprendimos que todo estaba en equilibrio y todo estaba en orden. Pero yo no sé ustedes, pero este año ha sido completamente distinto. Incluso lo hemos podido observar con mayor ahínco desde el año pasado, que ya las cosas no iban a volver a ser como antes. Llegaba enero, entonces tú te programabas a hacer una cantidad de cosas durante el año. Este año te diste cuenta que todo eso que planeaste, ¿sí? Se salió de tu línea,
se salió de tu raya, se salió de esa línea estática del tener todo en orden, todo controlado y todo planeado. Y eso hace parte también de desapegarnos de las formas, de las viejas formas de hacer y de ser. Y de ser. No hay ningún cambio que nosotros podamos ejercer y desarrollar en el camino si no hay un cambio de mentalidad. Y esa mentalidad tiene muchas raíces muy profundas en nuestro clan familiar. Realmente un acercamiento que quería hacer a través de esa historia ancestral, de nuestras memorias familiares, como el tarot, ¿cierto? A través de estas ilustraciones nos van contando historias de nuestras familias, nos van acercando a esas experiencias, a eso no dicho, a lo sufrido, pero también a esos regalos y esas bendiciones que si hasta ahora tú no has logrado reconocer, pues que este sea un llamado a la gratitud también, porque todas las facilidades viviendo en este momento de tu vida, claro, por supuesto que se debe también a tu esfuerzo, a tu compromiso, a tu dedicación, pero también hay muchas otras que damos por sentado y son regalos del clan. Puede que yo esté logrando, ¿cierto?, cumplir unos sueños en mi vida en este momento, es la reparación de un sueño que un ancestro no logró cumplir, ¿sí? Entonces, que este tema nos conmueva un poco, recordar que aquellos que murieron y que existieron antes que nosotros, todavía siguen con nosotros, ¿sí? Y me parece muy puntual recomendarles un libro que se llama El arte de escuchar de Julia Cameron, que en uno de sus capítulos finales nos enseña, ¿cierto?, una manera nueva de conectarnos con nuestros seres queridos muertos, una manera de entablar conversaciones con ellos. Así como cuando muchas veces hacemos oraciones y hablamos con los ángeles, con los maestros, con la divinidad, ¿sí? Recordar que esos ancestros, muchos de esos ancestros también son nuestros guías. Y no lo hicieron por obligación, lo hicieron por una decisión de querer ayudar a nuestro proceso personal. Y también para finalizar, contarles que el próximo 6 de julio vamos a iniciar con el curso de tarot genealógico. Si tú tienes conocimientos de tarot en cuanto a arcanos mayores y arcanos menores, sientes que se te hace fácil comprender estas energías y quieres avanzar un poquito más en el tema de la genealogía, y porque ahí vas a encontrar una oportunidad también de conectar con tus raíces y entender una mejor historia, pues entonces te invito a participar, escríbeme y te daré más detalles también de este curso. Va a ser un curso en vivo de 2 meses, donde vamos a estar explorando no solamente nuestras memorias, sino también reinventándonos y regenerándonos también a través de esas historias. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los que permanecieron durante todo el live. Espero haber sensibilizado un poco este tema con ustedes. Si están atravesando por alguna situación, un duelo, un tema conflictivo a través de su familia, que se den el permiso de observarlo desde un lugar diferente, ¿sí? Y también reconociendo que ahora son adultos libres, ¿cierto?, de elegir y seguir su instinto y darse los permisos que crean necesarios. Así que, bueno, un abrazo y espero verlos pronto. Chao.